Molesto menos. Bueno, antes de nada, bienvenida y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, porque antes te estaba presentando un poco, ¿no? De que al final, pues, vamos a intentar conocer más de cerca con una voz experta como es la tuya acerca del tema. Pero casualmente, claro, me llamó la atención lo que me contaste de tu historia, ¿no? De que, bueno, ya lo he dicho, tú eres doctora, especialmente, ¿no? En esa zona Ujú. del cuerpo, de los ligamentos cruzados, además de otros, evidentemente, pero digamos que es tu área donde estás más próxima en el día a día, pero es que además también jugaste al fútbol y tuviste que dejarlo por una lesión en esta zona, precisamente. Sí, sí, efectivamente. Sí, nada, yo jugaba de jovencita y me lesioné como con 20 años. Ajá, Y nada, pues, a ver, me coincidió con, lo dejé porque, pues por un ya. lado, ya la recuperación era muy larga, ya me pilló en mitad de los estudios de medicina y tampoco le podía dedicar tanto tiempo, pero sí, vamos, fue el detonante para dejarlo. Claro, ¿y qué tuviste? ¿Una rotura total, parcial, otra lesión? ¿Qué tuviste? No, fue una rotura completa del ligamento cruzado. En mi Ajá. caso no tenía más lesiones asociadas, ni meniscos, ni ligamentos laterales. Claro, y fue más por un mal gesto, ¿no? Entiendo, jugando, entrenando o... Sí, fue en un partido. En un Ujú. partido, en ese momento yo jugaba en el Levante B Ajá, anda. y, y nada, pues fue en un partido, en un cambio de dirección. Vamos, no fue con contacto y una lesión bastante Sí. típica. En un cambio de dirección, así algo imprevisto y nada, y caí. Claro, y en Tal cual. ese, claro, en ese momento, ¿qué es lo que sientes? O digamos, ¿cuál es la sensación ya de estoy jodida, ¿me entiendes? De sé que algo no va bien. No sé si lo notas ya a la Sí. primera o no. Pues mira, en mi caso sí noté que, bueno, como que la rodilla me había fallado, pero había sido como una sensación más, no podía saber Ujú. si simplemente era algo que yo había notado o había sido algo muy real. Y, y nada, me levanté porque no sentí especial dolor Claro. y quise seguir jugando y nada, al primer gesto que fui a apoyarme sobre la pierna que me acaba de lesionar, me caí. No, o sea, la pierna no me aguantaba y nada, entonces ya me retiré y ya a los minutos se me empezó a hinchar, Ya. empecé a hacer derrame. Pero en el momento justo, no noté un dolor fuerte ni pensé que algo había pasado, ¿sabes? Sí que es Ya. verdad que muchos pacientes que vienen sí que refieren que, vamos, que lo notan en ese momento y ya no pueden seguir. En mi caso fue un poco diferente. También depende muchas veces de la magnitud del Claro. traumatismo o de las lesiones asociadas también. Claro, porque es verdad, Raquel, que muchas veces es lo que dices, ¿no? Que a lo mejor incluso hay jugadoras las cuales el primer gesto sí que pueden hacerlo, sí que parece, ah, bueno, a lo mejor no es tan grave y demás, y ya a los 30 segundos, un minuto, ves que no va bien, pero sí que hay, a veces pasa lo que acabas de comentar, que en la primera de cambio puedes tener un poco incluso de optimismo, decir, a lo mejor ha sido un esguince, ¿no? Una distensión, pero no. Efectivamente, así es, sí, sí. Claro, porque para profundizar un poco acerca de esta zona, y además tú también me lo comentabas y me parece también muy, que ilustra mucho, ¿no? Este problema, tú me hablabas de pandemia. Me hablabas de pandemia con los Sí, sí, ligamentos sí, cruzados en las sí. deportistas, principalmente, ¿no? Disciplinas como el fútbol y el baloncesto. Coméntame un poco acerca de Mm. esto, ¿por qué? Pues mira, estamos viendo que es verdad que cada vez el deporte femenino se está poniendo a mayor nivel, Ujú. mayor exigencia, y sí que la verdad es que sí que hay bastantes estudios publicados que en lesiones sin impacto directo, o sea, sin contacto, es decir, Ujú. que te la haces prácticamente tú mismo, no es que te hagan una entrada, no es Sí. que... las lesiones en chicas son entre un 3 y algunos estudios hablan hasta un 8
veces más que los chicos. Es un poco el extremo, pero Sí. casi todos están alrededor del 3-4 veces más en chicas que en chicos. Hay bastantes factores asociados. Uno de los más importantes es que, bueno, a nivel hormonal, los estrógenos influyen un poquito en la laxitud ligamentosa. Entonces, esa mayor laxitud propicia un poco más las lesiones. Ujú. También, pues un poco anatómicamente, nuestra pelvis es un poquito más ancha, las rodillas, o sea, no todo, pero hay una cierta tendencia al valgo más en chicas que en chicos. Y bueno, y yo creo que también un poquito estamos menos musculadas a nivel de isquios, glúteos, core. Se está trabajando cada vez más, pero así como de base, de entrada, pues bueno, Claro. la genética hace que los chicos estén un poco más musculados. Claro, porque para intentar conocer un poco acerca de esta zona, cuando hablas de laxitud, ¿a qué te refieres exactamente? O sea, digamos que a lo mejor en las mujeres hay una menor laxitud, es decir, menos a lo mejor capacidad de movimiento extremo, menos... Explícalo mejor tú, ¿a qué te refieres con No, esto? no, hay una mayor laxitud. Ajá. Entonces, llevamos un poquito más a veces al Ah, límite ujú. esos movimientos. Y bueno, pues a veces, a ver, hay para cosas que la laxitud es buena, Sí. pero en el caso de la rodilla y del ligamento cruzado, pues no ayuda tanto. Claro, y poco para que nos entendamos, eso se refiere a que cuando haces un gesto, pues eso de plantar el pie o a lo mejor intentar lo que has dicho, un cambio de dirección y demás, cuando volvéis a plantar el pie y lo colocáis sobre el césped, sobre el parqueo, donde sea, digamos que a veces puede ir un poco más allá ese movimiento y llega a un punto en el que tiene más posibilidad de romperse que en el caso de los chicos, que se queda más fijo, para que nos entendamos. Más o... Bueno, más o menos. Sí. Sí, sí. Claro, te Mm. lo pregunto sobre todo porque estamos en una zona muy importante realmente, en lo que es la pierna, evidentemente para la práctica deportiva también, pero también para el día a día, porque coméntalo tú, estos ligamentos cruzados de la rodilla es lo que permiten, entre otras cosas, el movimiento con la rodilla, ¿no? Y el poder caminar con facilidad. Coméntame, sí. Sí, sí, básicamente, o sea, el ligamento cruzado sobre todo es un estabilizador, Ujú, ¿vale? Bueno, todas las articulaciones del cuerpo necesitan ser estables para que, pues, fluya bien y sí, haya un correcto. movimiento coordinado de Ujú, las superficies articulares y, y que no se produzcan lesiones en el cartílago. ujú, ¿Vale? Entonces, siempre que algún ligamento falla o pues acaba produciendo esas lesiones y a largo plazo una artrosis. Entonces, dentro de la rodilla que tenemos, bueno, por hacer una idea así muy básica, los estabilizadores están los ligamentos laterales, el ujú, lateral interno, el externo, y luego en el pivote central está el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Entonces, la misión del ligamento cruzado anterior es evitar que la tibia se traslade hacia adelante respecto al fémur. ajá, vale. Ujú, ¿Vale? Entonces, claro, cada frenada, cada deceleración, si tú piénsalo, si vas corriendo un poco en flexión de rodilla y frenas de golpe, si no tenemos cruzado, la tibia se va ujú. hacia adelante. Entonces, pues básicamente es eso, el cruzado lo que hace es dar esa estabilidad que necesita todas las articulaciones. En este caso, la rodilla es muy importante porque la usamos mucho, es una articulación de carga. Ujú. ¿Y por qué principalmente eso en deportes como a lo mejor el fútbol o el baloncesto? Porque claro, a lo mejor otros pueden decir, bueno, el tenis también hay mucho movimiento de piernas y no hay tantas lesiones como en estos deportes, ¿no? Digamos esa zona. Pues sí, mira, el fútbol y el baloncesto tienen muchos cambios de dirección, Ajá, claro. que es de lo más importante. En el caso del baloncesto también tiene, bueno, el fútbol también, pero mucha recepción a saltos, a veces en el baloncesto saltos en los que te inestabilizan, Ujú, entonces tu cuerpo no tiene
la cabeza pensando, o sea, normalmente nuestro cuerpo, aunque no lo sepamos, cuando tú das un salto ya está pensando en cómo va a caer. Claro. Si en ese momento te destabilizan, pues la recepción ya no es según estaba programada. Entonces, son estos deportes en los que más se lesiona, la verdad. Claro, y además, como tú has dicho antes, el momento en el que hay Hay como mucha más... frenada. Perdón, sí, que se había cortado. Bueno, Sí. nada, eso es. Claro, que como habías comentado antes, sobre todo es en los momentos en los cuales, claro, tienes que plantar digamos, la pierna al suelo, ¿no? En este caso al césped, y es ahí donde se puede hacer ese movimiento, porque la mayoría de lesiones, y vamos introduciendo un poco a lo que está sucediendo, ¿no? En esta competición, que en la Kingdom Cup, todo esto que es fútbol 7, que es mucho más rápido, que sí que está viendo como un índice que está sorprendiendo a muchos, porque realmente estamos hablando de que en apenas 3 o 4 meses habrá habido 6, 7 cruzados, lo cual es bastante para la cantidad de partidos que hay y las jugadoras que hay, que es mucho menor a una competición normal, y la mayoría es eso, intentar, por ejemplo, controlar una pelota que viene desde lejos y al plantar el pie, al intentar rematar, no llegar y plantar el pie. Claro, ahí que es el principal problema, a lo mejor el terreno de juego no es el principal hándicap, o sí. Rollo, ¿tiene algo que ver a lo mejor la superficie en la que tienes que plantar el pie? Sí, tiene que ver, pero yo creo que los campos, por ejemplo, de césped artificial de tercera generación, los que hay ahora de caucho, con arena, están muy preparados para esto. No sé si son realmente la causa, tampoco hay estudios que lo digan, porque son casi en algunos casos mejores que el propio césped natural y evidentemente que la tierra o que los campos. O sea, lo importante es que esté en un buen estado y en un buen mantenimiento. No creo que ya produzcan tanta frenada. A veces puede influir también un poco el tipo de tacos de las botas, que ahora hay algunos más triangulares, que se clavan un poquito más. No sé si en ese caso podría también frenar esos tacos que se están clavando más respecto a los que había antes más circulares. Yo creo que un poco el índice de lesiones que está habiendo ahora y también el hecho de que sea un juego tan rápido como tú comentas en la Kings y en la Queens, puede venir más por quizá un poco de falta de preparación física, ¿sabes? Sí. Porque sí que está demostrado que se pueden disminuir con una buena preparación, un buen entrenamiento de determinados grupos musculares o algo un poquito más neurocognitivo, de feed forward y tal, se pueden reducir hasta un 45% de las lesiones. Claro, eso es muy interesante porque además aquí hay como dos críticas fundamentales, ¿no? Hay mucha gente que cuando hay una lesión de este tipo empieza a decir, primero lo que te he comentado de, bueno, ojalá haya campo de césped natural, incluso hay jugadoras que lo dicen, y a lo mejor es un poco por tirar por la solución fácil o por lo que parece mejor, pero como tú has dicho incluso en ocasiones, un buen césped artificial puede ser mejor que uno natural. Sí, están muy preparados para amortiguar impactos, La verdad es que si me dices los de antes, pues sí que te diría que probablemente tuvieran parte de culpa, pero los nuevos yo creo que está avanzando mucho y bueno, no hay ningún estudio que los critique como para, sin duda, deberíamos quitarlos porque son la causa de todas las lesiones. Claro. Claro, y combinado eso con los tacos, aquí lo que sería mejor son tacos que nos frenasen, ¿no? Entiendo, para no permitir hacer tanto Pues mira, movimiento, ¿o no? Pues a veces casi valdría mejor la pena resbalarse que una frenada muy en seco, un cambio de dirección donde se te quede el pie clavado, que ahí Claro, es también. donde cuando fuerzas ese valgo y esa rotación interna es cuando te rompes el cruzado. Claro, porque esto es verdad que es interesante porque, claro, sí es una ciencia exacta, evidentemente esto es medicina, pero hay veces donde una cosa puede ser contraproducente o la contraria. Porque, claro, por ejemplo,
Claro, esto con los tenistas pasa mucho, que ellos lo comentan, de que algunos se dejan resbalar mucho más precisamente para evitar esa clase de lesiones. Ujú, claro. Sí, sí, o sea, a ver, medicina es exacta, pero no deja de ser de personas humanas, Sí, ¿no? Y hay tantas variables también. claro. Ujú. Claro, y por ejemplo, lo que tú hablabas del tema de la preparación física, no sé si tendrá algo que ver también un poco la presión a la que pueden estar sometidas, por ejemplo, estas jugadoras, algunas que a lo mejor durante la semana viven en Madrid, se tienen que ir el viernes a Barcelona, jugar el domingo, coger un tren, volver a Madrid y trabajar cada día de la semana. Y eso sumado a que no tiene tanta preparación física o que no tiene tanto tiempo de entrenamiento, de gimnasio y demás, no sé si eso también puede estar un poco relacionado, ¿no? No tener un plan tan establecido. Sin Ujú. duda, sin duda. Seguro que es gran parte de la causa, es eso. Intentar jugar a un nivel muy top Ujú. con una preparación que no llega a eso, a Claro, una dedicación exclusiva. claro, porque una preparación exclusiva o dedicación exclusiva, ¿qué sería? Me lo has comentado antes un poco, sería intentar fortalecer esa zona del cuerpo, que, bueno, digamos de una forma mucho más específica, por ejemplo, ¿qué ejercicios, qué entrenamiento podrían seguir? Pues mira, normalmente tienen que estar dirigidos, aunque ya no, o sea, el ligamento per se no se puede fortalecer, Ajá. sino lo que tenemos es que preparar todo el miembro inferior para evitar esas caídas en valgo de la rodilla en deceleraciones y en cambios de dirección, en pivotajes y cosas. Para eso, pues podemos potenciar más, por ejemplo, los isquios en lugar de cuádriceps para evitar, como te comentaba, esa traslación anterior de la tibia. Ujú. Eh, muchos ejercicios de activación del glúteo medio. También a veces un poquito activar el captor podal, el flexor del dedo gordo del pie, pues Ajá. son ejercicios de fuerza que hay que hacer descalzos, ¿vale? Para controlar un poquito esa hiperpronación del pie e igualmente prevenir la caída en valgo. Y últimamente, que yo creo que viene también muy bien con esto del fútbol tan rápido que estamos hablando de la Queens y de la Kings, mucho los entrenamientos neurocognitivos, ¿vale? Para que te das una idea, hay que trabajar un poquito como esa concienciación de tu cuerpo y cómo tu cuerpo reacciona ante estímulos, ¿vale? Si tú trabajas y haces algo así todo el rato mirando para adelante y de repente te viene alguien y tienes que ir así, ya pierdes el control un poco de tu cuerpo. Entonces, si tú haces muchos ejercicios para trabajar ese movimiento ocular, tu visión periférica aumenta Ujú. y tu cuerpo está más preparado a reaccionar ante esos imprevistos, ¿no? Pues te Ujú. viene un tío por la Claro, sí. derecha o por la izquierda, pues ya no tienes a lo mejor que girar tanto la cabeza, sino que son tus ojos y entonces ya tu cerebro no pierde esa percepción tuya del cuerpo Claro. y tu rodilla responde mejor, ¿sabes? Otros ejercicios, pues eh, lo mismo, normalmente estas lesiones nunca ocurren en entrenamientos, pues imagínate que tú vas corriendo, tocas un cono, vuelves, tocas otro Ujú. cono, vuelves, pues tu cabeza sabe que vas a ir ahí. Entonces, si en vez de un cono tú pones 20 en el campo y vas con chasquidos, con palmadas, tú vas diciendo ahora este, ahora el otro, pues esa capacidad de reacción que, o sea, cuando estás entrenando Sí. parece que estés mareando al cerebro, ¿no? Pero le estás metiendo estímulos externos, chasquidos, palmadas, que luego todos esos estímulos existen en un partido. Ujú. Son bocinas, son gritos, son gente que anima, una luz, cualquier cosa. Entonces, todos esos entrenamientos ayudan a que seas más consciente de tu cuerpo, a que lo prepares un poquito más para los imprevistos y que tu rodilla reaccione mejor.
Claro, eso es muy interesante porque realmente la mayoría de lesiones que hemos tenido son jugadas de ese estilo, balones por alto normalmente, que a lo mejor no saben o no tienen conciencia de dónde está, pierden, ¿no? Esa orientación para que nos entendamos, aunque no sea así, pero como ese Ujú. sentimiento neurocognitivo, ¿no? Y empiezan como a ver dónde está, dónde está, dónde está, y cuando quieren llegar a por ella, es ahí cuando plantan el pie, no son conscientes de su propia rodilla y se va a tomar por culo, digamos, de una forma, ¿no? Sí, tal Sí, cual. sí. Claro, porque allá Sí, también sí. estoy pensando, Raquel, que por ejemplo, no sé si has podido ver algo de la competición, alguna cosa, pero cuando hay balones que caen de jaulas del cielo, por ejemplo, que son los Ujú. saques iniciales y demás, que hay una jaula que lanza el balón y tienen que tienen que luchar las dos jugadoras por él Sí, y esperar vale. justo Ujú. esperar a que bote y demás. Eso también, digamos, que haya tantos factores no normales Exacto. puede contribuir a esta clase de lesiones. Sí, 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 por Ujú. supuesto. Ujú. Entonces hay que entrenar mucho eso, o sea, los entrenamientos, además del físico y la fuerza, esta tercera pata, por así Sí. decirlo, es súper importante y cuanto más rápido se juegue y cuanto más estímulo externo haya, más importante es trabajarlo. Claro, ¿y cuánto más o menos se puede tardar en trabajar bien esa zona? Porque estamos hablando de competiciones muy cortas y como te he dicho, el entrenamiento como mucho en grupos son 2 veces por semana las que más. Ya, yo creo que no te puedo decir Claro. cuánto, porque al final esto, quiero decir, es un tema mucho más de fisioterapeutas o readaptadores Sí. deportivos que mío mismo. O sea, yo lo sé porque siempre trabajo con ellos, trabajo en equipos con gente muy especializada en Ujú. esto y, y he podido ver un poco cómo lo hacen, pero yo generalmente veo cómo lo trabajan en el Claro. postoperatorio, Ujú. pero bueno, comentándolo con ellos y evidentemente es un trabajo que se debe hacer o sea, preventivo, Claro. claro, Ujú. para evitar las lesiones. Bueno, yo creo que cuánto no te podría decir, pero es algo que hay que incorporar a los entrenamientos, que simplemente es añadir algún mini estímulo a ejercicios que seguramente todos hacen en Ujú. todos los entrenamientos, ¿no? Claro. Pues si estás haciendo cambios o ¿no? Deslizamientos laterales o, pues como te comentaba, ¿no? Ir a un cono, volver, ir a otro, volver, pues es ir metiéndole cosas diferentes, externas, Entiendo. para que, pues, o vas cambiando ahí incluso aplicaciones en móviles y tal, que te van poniendo Ajá. colorcitos y es esa persona mientras está haciendo el ejercicio que te vaya diciendo el color que sale en el móvil o, Claro. ¿sabes? Que sea capaz de atender a muchas cosas a la vez que está entrenando el cuerpo Ujú. para Claro. prevenir esto. Claro, adaptarlos, lo que hemos dicho, incluso de forma cognitiva o neurocognitiva, es súper importante. Más allá de lo físico, que evidentemente hay que fortalecer la zona, pero que tu propio cuerpo sea consciente de lo no normal, por así decirlo, de estímulos que te pueden venir por aquí, balones por allá, etcétera, para hacerte a la De lo situación, imprevisto, claro, y sí, para coger ese automatismo a lo mejor, de que el cuerpo sepa cómo reaccionar ante imprevistos. ujú, Ujú. Claro, y también claro. te quería preguntar, que además de esto estás mucho más cercana porque lo ves en tu consulta y también demás, claro, el momento en el que se parte, ¿no? O el momento en el que se parte, van a tu consulta o digamos que ya empieza esa fase de recuperación y tal. Antes de nada, muchas jugadoras, que a lo mejor también nos están viendo, lo verán en algún punto, tienen como ese debate entre operar y no operar. ¿Sabes cómo es el mundo del fútbol? Y sabes que en muchas ocasiones por ejemplo, el otro día Aroney, que es una jugadora de Science, tenía. En una primera exploración le dijeron parcial, pero luego el médico de Ujú. la Queens le dijo que se tenía que operar. Y ella dijo: No entiendo, o sea, me ha dicho parcial, pero el otro me dice que me tengo que operar. ¿Qué hago? Claro, ahí, digamos que no te voy a preguntar qué decisión sería la mejor, porque cada caso es distinto, pero ¿qué tendríamos que tener en cuenta en esas situaciones para decidir entre operar o a lo mejor un tratamiento más conservador? Bueno, a ver, siempre una parte muy, muy, muy importante, casi la más, es la exploración física Ajá. del médico, ¿vale? Porque a veces las resonancias
pocas veces se equivocan, pero al final lo importante es ver si ese ligamento es competente, es decir, si está haciendo su función de mantener la tibia donde toca y no dejar que se traslade de forma anterior. Entonces, existen maniobras para probarlo. Aunque la resonancia ponga que tú tienes una lesión parcial, si el médico es capaz de moverte la tibia más de 3 milímetros y en tu rodilla contralateral no lo hace, el resto de cruzado que te queda no está haciendo la función. Entiendo. Entonces, aunque sea parcial, no te va a dar estabilidad. Claro. Entonces, siempre lo primero es la exploración, luego evidentemente las pruebas complementarias y yo, no sé, yo ante la duda depende mucho del paciente, depende de un poco si es una lesión aislada, única del cruzado, parcial, muy clara y no tiene una inestabilidad muy evidente. Yo empiezo por una fisioterapia y le doy un tiempo. Si le sigo explorando o empiezo a probar ya alguna frenada, algún pivote y tiene sensación de que la rodilla se le va, como mínimo hago una artroscopia exploratoria, por lo que te digo, y toco directamente, toco bien el ligamento y eso es lo que te da la información, verlo en directo. Si quieres evitarte esa artroscopia exploratoria, que aunque sea muy poquito agresiva, no deja de ser una cirugía, tienes que estar muy seguro con tu exploración de que esa rodilla es suficientemente estable para aguantar la traslación de la tibia. Claro, porque estamos hablando de que en el caso de que, porque tú sabes cómo son los deportistas, a lo mejor has tenido también casos, no lo sé, entiendo que sí, ¿no? De deportistas que a lo mejor te han preguntado, oye, tal, yo quiero no operarme, quiero forzar y tal, y ahí entiendo que tienes que hacer un poco de poli mala, ¿no? De decir, mira, digamos que puede ser muy, muy malo para ti si realmente si ya ves que está así el ligamento y que realmente crees que necesita como mínimo una artroscopia, que no se la haga o que no se opere puede ser muy contraproducente para su vida. Claro, sí, a ver, siempre lo primero que tienes que preguntar es si quieres seguir jugando y practicando deporte a un nivel, aunque sea amateur, pero bien. Y la edad es muy importante también. Y bueno, generalmente la gente cada vez más sabe lo que supone una lesión de ligamento cruzado. Yo, bueno, pues les expongo las consecuencias de no operarse, que van a probablemente acabar lesionándose un menisco con esa inestabilidad articular, lo que supondrá que esa pérdida de menisco asociada a esa inestabilidad pues acaben haciendo una artrosis a largo plazo. Y con todas las cartas sobre la mesa, yo siempre se lo digo, o sea, el cuerpo es suyo, no puedo obligar a nadie. Claro, sí. Pero además también lo que tú decías, ¿no? Entiendo que a lo mejor si una persona no quiere seguir jugando de una forma con una mayor o menor intensidad, pues ahí puedes decir, bueno, podemos intentar no tirar más por fisioterapia, un tratamiento conservador, porque tampoco vas a exponerlo a tanta intensidad, pero en el momento en el que sí quieras hacerlo, es inevitable muchas veces. Hombre, claro, en el momento en que quieras correr porque pierdes un autobús. Justo. O yo qué sé, con tus hijos al pilla-pilla, si es que lo necesitamos para casi todo. Justo, y también, Raquel, y ya una de las últimas, que no te quiero entretener mucho más, que además, mira, está Alba por el chat, que es caster de la Queens, que claro, tú misma lo has vivido en el momento en el que sucede, ya hemos como aprendido en base a las imágenes, ¿me entiendes? Ya es como, oh no, otra vez no. De decir, por el gesto que ha sido, por la caída, la típica cama que a lo mejor te ha hecho sin querer otra jugadora, va para el suelo y ya es como, oh no, otra vez no, y normalmente suele ser que sí, ¿me entiendes? De que ha habido otra lesión. Sí, a ver, cualquier lesión para un deportista es un drama. Ya.
¿vale? Y los traumatólogos que nos dedicamos un poquito a la trauma deportiva, tenemos que tener esto muy presente Claro. porque, bueno, pues hay que saber entenderlos, hay que saber acompañarlos y, y explicarles todo cómo está y, bueno, apoyarlos y darles ánimos porque generalmente los resultados son buenos y pueden volver a la práctica deportiva. Mm. El miedo existe siempre una vez te ha pasado y bueno, yo recuerdo que aunque no volvía a la competición, sí que algunas pachangas jugaba Claro. y bueno, que me robaran el balón, pero a mí nadie me hacía una entrada, o sea, ya iba huyendo absolutamente, iba saltando por el campo. O pues eso, la gracieta de que alguien te quiere hacer como una medio zancadilla así de broma por la calle y me giraba con una mirada asesina, Claro. porque no quiero volver a pasar por esto jamás. Y de hecho, pues sí, a veces pasa y las roturas de plastia son un drama Ajá. doble, Ujú. son un drama doble. Bueno, eh, bueno, también cada vez nos encontramos con más, aunque hagamos siempre la misma técnica, hagamos siempre la cirugía igual, Ujú. con el mismo cuidado, pues pasa. Y, y sí, es normal ese miedo y es normal. Yo muchas veces cuando ya ha habido una rotura de plastia, la gente empieza a plantearse Claro. dejar el deporte. Mm. Claro, y además, Raquel, si yo te comento esa situación, ¿no? De que en una competición corta, muy rápida, hay tantas lesiones de semana en semana. Claro, el punto número uno de prevención, por así decirlo, es lo que hemos comentado, esa preparación física y neurocognitiva, pero podría haber alguna otra, no sé. Pero claro, reducir la intensidad no se puede decir, vamos a reducir. Hombre, no sé, es una competición, no dejas una competición. ¿Habría alguna otra forma para poder paliar al menos o reducir un poco este porcentaje de lesiones? Yo creo que es que es impredecible esto, Claro. ¿no? O sea, si estás fuerte y tu cabeza está preparada eh, para reaccionar y tal, puede pasar, sí, pero ya creo que no podemos tener todo Claro. controlado. Ujú. Claro, digamos que esos imprevistos es lo que provoca esa inestabilidad, tanto en el cuerpo como en la cabeza. Y a última, Raquel, cuando hablamos de operaciones, o sea, ya nos ponemos en situación de que la jugadora, por ejemplo, se ha operado, que la mayoría, es decir, que han optado por esa decisión, porque quieren seguir jugando y es lo que les recomiendan principalmente, más o menos cómo son las fases de recuperación de una lesión de este tipo, porque, por ejemplo, alguna jugadora que ya hace 3 meses o 2 meses y medio bueno, se ha recuperado, se ha operado, ya empieza a hacer como ejercicios de baja intensidad. Para que nos situemos un poco en ese calvario que entiendo, que son 6 7 incluso 8 meses para estar en óptimas condiciones, ¿en qué se basa? Sí, bueno, pues a ver, lo primero siempre es una ganancia de movilidad, Ujú. ¿vale? Tenemos que poder extender la pierna completamente para poder volver a andar y flexionar como mínimo 90 para podernos levantar de una silla al estar Sí, sentados. claro. Quiero decir, primero hay que ganar movilidad y poquito a poco hay que ir recuperando fuerza, o sea, todo lo que es cuádriceps y isquios se pierden Ujú. rapidísimo y se recuperan lentísimo. ¿Vale? Luego la zona dadora, bueno, no sé si os cuento un pelín así Ajá. rápidamente, las plásticas se pueden coger de diferentes sitios, los tres más comunes son los isquiotibiales o el tendón rotuliano o el tendón cuadricipital. Ajá. Al final esa zona dadora pues se fragiliza y también hay que recuperarla. Ujú. Claro. Y poquito a poco, pues si ya pasamos esa primera fase inflamatoria en el que pues, hay un derrame que impide una movilización completa de la rodilla, que hay que ir drenando, o sea, drenando poquito a poco mediante activación muscular. Más o menos sobre los 3 meses, si todo va bien, se puede empezar a hacer carrera un poquito
y ya empezar a meter un poquito más de ejercicios pues de frenada. Y sí, normalmente antes siempre se hablaba de 6 meses de recuperación, pero cada vez somos más conservadores porque yo casi les hablo entre 8 y 12 meses a Uf. los pacientes, porque hay un periodo ahí entre los 9 y 10 meses que cuando hay una re-rotura muchas veces pasa por ahí, más o menos en ese tiempo. Ujú. Entonces, cada vez somos un poquito más conservadores. Eso no quita que puedas ir a hacer entrenamientos con tu equipo, pero así como para jugar a un nivel, pues a un nivel normal, ¿no? Un partido que nunca sabes lo que va a pasar, no conoces al contrario, no sabes, no está controlado, ¿no? El entorno. Cada vez estamos tirando más hacia, pues eso, entre 8 y 12, depende un poquito, pero estamos siendo más conservadores. Claro, porque eso luego al final te va a ayudar. Mira, hay dos preguntas por el chat de gente que nos está viendo. Mira, dice Ernest que la temporada pasada el Barça tuvo hasta 4 lesiones de cruzado, el Barça femenino. Claro, que él preguntaba que por qué eran tan frecuentes estas lesiones en mujeres, y es lo que hemos comentado antes, ¿no? Por el hecho tanto anatómico como también muscular, que es muy importante, y ¿cuál era el término que habíamos utilizado? Que se me ha gustado, el hecho de poder exigir al... La laxitud. Efectivamente, sí, sí, sí. Que somos más laxas, sí. Claro, que aunque La pueda, laxitud ligamentosa, exactamente. justo que alguien lo puede pensar como algo positivo, porque para algunas cosas es positivo, pero por ejemplo para estas es más negativo, porque estás forzando más recorrido de una zona del cuerpo que no va más allá, claro. Eso es importante. Mm. Y luego la otra pregunta que hacen es la importancia, que también lo hemos hablado un poco, del calzado deportivo en esta clase de accidentes, y también si, por ejemplo, puede haber alguna serie, no sé, no sé llamarlo rodilleras o prendas deportivas que te ayuden digamos, a tener más sujeta la zona cuando estás jugando y demás. Coméntame. Pues mira, las rodilleras a nivel de ligamentos colaterales sí que pueden proteger un poquito porque muchas veces van con bañeras ahí más laterales Ajá, y son un poquito semirrígidas, pero como que te puedan proteger completamente de la lesión no está demostrado. ajá, Es verdad, sin embargo, he de decirte que yo después de operarme estuve mucho tiempo jugando con rodillera y yo creo que afectaba más un poco al coco claro. que a la realidad. Ujú, Pero yo siempre digo a los pacientes, si tú te sientes más seguro y estás cómodo, úsala. claro. Ujú. Para que al menos en la cabeza Pero tengas ese como placebo. preventivo, Claro. sí, exacto. Preventivo no lo veo. Claro, e incluso más ese calzado deportivo, ¿no? Que hemos hablado. Podría ser incluso un factor más importante, mucho más. Mm. Sí. ¿Te refieres al calzado? Perdona, es que no lo he Sí, oído sí, al bien. calzado digo que incluso el calzado deportivo sería mucho Sí, más importante que una simple rodillera, por ejemplo, en cuanto a prevenir la sí, lesión. claro. Claro. Sí, sí. Lo que comentábamos de, a lo mejor, el tipo de taco, de dejar que corra más, dejar que corra menos, claro. Ahí al final es en función del césped, ¿no? También. Mm. Justo, pues Raquel, gracias por este ratito. Espero que hayamos aprendido un poco más acerca de esta zona del cuerpo, porque realmente es lo que te digo. Claro, ya ves la típica jugada de siempre, donde sucede lo de siempre y es como, Dios santo, otra no. ¿Me entiendes? Y realmente es preocupante, e incluso en el fútbol profesional o deporte profesional, también cuando sucede, tú misma lo has dicho, hay estudios y hay artículos en prensa que Sí, hablan sí. de esta clase de lesiones. Sí, sí. Bueno, de hecho, ahora mismo creo que es en el Levante, también Levante masculino. Mm, Están teniendo un montón de lesiones. Te hablo un poco, pues, lo que yo conozco aquí más, ¿no? En sí. Valencia. Y están teniendo muchísimas lesiones de ligamento cruzado anterior. Muchísimas. O sea que sí. Yo creo que, bueno, pues yo creo que es eso, vamos muy rápido, a veces sin la preparación necesaria Claro. y,
y creo que es muy importante, tanto de cuerpo como de mente, ir bien preparados. Justo. Pues Raquel, gracias por este ratito y descansa, porque mañana tienes consulta. Que al final no dejas de currar también. Sí, sí. Ya, pero bueno, ya te he dicho que esto es un drama Sí, y bueno, estamos para ayudar y acompañar, pero ojalá no hubiera tantas claro, lesiones, claro. justo. Raquel, buenas noches, muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ti, José Miguel. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao.